pues cuando estaba pequeño fui bautizado por la iglesia católica, pero por medio de un tío que una vez nos invitó a la iglesia con mis primos. Ahí empecé como a conocer de Dios un poco. A mí me gustaba mucho ir a la iglesia y yo creo que quedó la semilla ahí en mí, pero la juventud siempre me apartó como un poquito de Dios. Empecé como más el tema del mundo, a salir, a conocer otras personas, pero yo creo que yo decía que no estaba bien y yo creo que algo siempre ha quedado en mí es tratar de hacer las cosas como correctas. Pero cuando yo me empiezo a alejar, ya llega Natalie, nos conocemos. Natalie, mi esposa, pues no conocía mucho, pues como de Dios, siempre como en la iglesia católica, porque ella también asistía a la iglesia católica, pero no era como esa relación que ahora como que uno siente con Dios. Y un momento, yo a ella le dije, Natalie, yo necesito ir a la iglesia. Vamos porque yo necesito. Ahí como que hice un alto y empezamos con Natalie como más entregados y quise yo también mostrarle a ella un poco más como esa relación con Dios. No, llega un momento en que yo digo, no quiero tener una mejor relación con mi Señor. Quiero que mi vida y lo que yo haga esté como sustentado y que sea como construido en el nombre del Señor y ahí es donde yo digo, no, ya no quiero seguir peleando más, sino dejarme llevar más por el Señor. A veces uno lamentablemente pues tiene como ese Dios bombero que cuando uno está en malas situaciones lo busca y Él es tan bueno que le ayuda. Entonces yo digo, ya no más, no puedo seguir con este Dios acá sí, y ya cuando estoy bien no. Entonces yo digo, no, quiero hacer las cosas bien, quiero agradar al Señor y lo quiero seguir. Yo sé que me hace falta muchísimo poder caminar o tener una mejor relación con Él, pero sí ya permito más como que Dios sea el que controle mi vida y cada decisión o cada situación que ocurre, primero le dejo las cosas a Él y yo sé que Él va a pelear por mí y que van a salir las cosas lo mejor que Él, a la voluntad de Él. Desde hace tiempo quería como bautizarme, llegó pandemia y no se pudo, no pudimos. Ya pues nosotros llegamos a este país hace 3 años con mi esposa, no encontrábamos iglesia en la que nos pudiéramos congregar y cuando llegamos acá pues nos sentimos bien y creo yo que fue Dios con mi esposa y conmigo que dijimos acá es y nos lanzamos y un día conversamos, mira la iglesia está, vamos a bautizarnos, entonces dije vamos a hacerlo. Pues yo que espero o que quiero ahora o mi deseo es de pronto poder escuchar más a Dios, verlo más, aunque yo sé que Él todos los días está en muchas cosas que uno no se da cuenta, pero sé que al final es Él y quiero tener una mejor relación, escucharlo más. Eso es lo que yo quiero ahora, lo que deseo. Gloria a Dios. Dios está haciendo cosas grandes en Miles City en español. ¿Cuántos dicen amén? Testimonios como esos seguimos viendo y ya sabe que la misión aquí en Miles City en español es ayudar a gente a moverse hacia Dios y el bautismo definitivamente es una de esas cosas. Bueno, hoy voy a hacer algo un poquito diferente. Me toca hoy compartir la palabra de Dios y más que un sermón, hoy vamos a tener una lección, una clase. ¿Qué le parece? ¿Está listo? ¿Sí? Y de hecho te invito a que saques, si tienes, papel y lápiz o papel y pluma, y si no, ahí en las notas de tu teléfono. Porque miren, el domingo pasado el pastor Esteban
a través de las Escrituras. ¿Quién se gozó el domingo pasado en nuestro aniversario? Buenísimo, ¿no? Buenísimo. ¿Y quién se gozó con la palabra que Dios dio a través del pastor Esteban? Levante la mano. Buenísimo. Una palabra que nos desafió a crecer como creyentes. Fíjense que no solo crecer en cantidad, decía el pastor Esteban, sino en calidad. Nos invitó a echar raíces profundas en nuestra fe, a no solo venir a la iglesia por costumbre, sino a vivir con convicciones que demuestran el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ese fue el reto que nos dio el pastor Esteban. Y hoy quiero continuar en ese mismo espíritu de conquista, de nuevas profundidades en la vida cristiana, pero hablando uno de los temas que más me apasiona. Voy a hablar acerca de la Biblia. Y de hecho me considero un bibliófilo. ¿Y qué es eso? Pues alguien que tiene un amor especial por los libros, pero sobre todo de la Biblia. Y no me refiero a que solamente a la profundidad que hay en las Escrituras, sino también tengo un amor raro por ella en cuanto a su naturaleza. Es decir, me gusta aprender acerca de los textos originales, me gusta aprender en qué fue escrita originalmente, me gusta saber datos curiosos de las diferentes traducciones que hay de las Escrituras. Y de hecho, les cuento que todavía tenemos que ir a Houston por nuestras cosas, porque nos vinimos así simple y sencillamente la familia en la camioneta y no nos trajimos nada. Ni muebles, ni ropa, ni nada. Pero a mí no me importa la ropa, no me importan los muebles. Extraño mis libros y extraño mi colección de Biblias. Porque tengo Biblias de todas las épocas, de todos los tamaños y de muchos idiomas. Me gusta la Biblia. ¿A quién le gusta la Biblia? Bueno, voy a tratar de convencerte aún más de que tengas una pasión por la Biblia. Es más, como ya le dije, le doy un consejo. Por favor, tenga dónde apuntar, porque lo más seguro es que como me apasiona este tema mucho, voy a hacerlo un poquito más freestyle, como dicen ahí. Traigo mis notas, pero lo más seguro es que me inspire a darte algún dato curioso que se me ocurra o que me recuerde acerca de las Escrituras y lo apuntaré aquí. Ahora, podría pasar toda la tarde platicando de la Biblia, lo importante que es. Pero incluso el pastor Oscar, yo le comentaba, voy a hablar de la Biblia esta semana. Y ya saben, su característica de ser muy chispa, me dice, qué bueno que vas a hablar de la Biblia y no de nada más, porque me asustaría si no hablaras de la Biblia. Pero de lo que quiero hablar en sí es por qué debemos leer la Biblia y cómo la Biblia transforma la vida del creyente. Eso es lo que me quiero concentrar. ¿Qué pasa si nos convertimos en creyentes que están constantemente viviendo en las Escrituras? De hecho, hoy titulé mi sermón El Dios de la Escritura. ¿Ok? ¿Y por qué me refiero al Dios de la Escritura? No solo a que Dios se encuentra en las Escrituras, que esta palabra habla de Yahweh, sino que Dios mismo es un Dios que escribe. Y a veces no nos detenemos a pensar en esto. De hecho, el creyente moderno, por lo general, es invitado a buscar al Dios que habla. ¿Has escuchado eso? Qué bueno sería escuchar la voz audible de Dios. Anhelamos tener una misma relación como Adán la tenía, que dice que Dios se paseaba en el jardín y estaba en comunión con ellos. Anhelamos tener la relación que Moisés tenía. La Escritura nos dice que él hablaba cara a cara con Dios. Anhelamos tener la relación que tenía Enoc, que caminaba con Dios. Y eso es bueno. Dios es un Dios que habla, pero a veces se nos olvida que Dios es un Dios que escribe, y más bien ya ha escrito. Y no solo eso, Dios decidió darnos a nosotros su palabra, su voz escrita. Dios es un Dios que habla,
pero Dios es un Dios de las Escrituras. Eso es lo que hoy vamos a estar hablando. De hecho, Dios tanto le gustó escribir su historia de redención, que Él mismo se presenta como un Dios que utiliza un medio físico para escribir y dárselo al pueblo. ¿Se acuerda en Éxodo? Mire lo que dice este pasaje en Éxodo. Éxodo 31, 18 dice lo siguiente, si está por ahí el texto. Dice las Escrituras que entonces Dios le dio a Moisés 2 tablas de la piedra con las cuales él escribió, ¿sí?, con su dedo, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios se aseguró de dejar un medio físico que la gente y el pueblo pudiera ver como sus estatutos. Voy a repetir esta frase toda esta tarde. Dios es un Dios que habla, pero Dios es un Dios que escribió para que nosotros, su pueblo, tuviéramos su revelación en nuestras manos y podamos vivir en ella. La única manera en que podemos verdaderamente crecer como creyentes es a través de la constante lectura y aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y hoy vamos a estar estudiando principalmente 2 versículos que se encuentran en la segunda carta pastoral a Timoteo, en el capítulo 3. Y tú ya lo has escuchado de seguro este texto. De hecho, vayan conmigo a la Escritura. ¿Y qué les parece si hoy hacemos algo un poco diferente, ya que nos vamos a enfocar en especial atención en la palabra de Dios? Quiero que se pongan de pie conmigo. Hoy vamos a leer juntos a una voz de manera alta y con reverencia la voz escrita de Dios. Vaya conmigo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y aquí la tengo. Empezamos a las 3. 1, 2, 3. Toda la Escritura para corregir, amén. Puedes tomar asiento. ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, Señor, de estudiar hoy tu voz escrita, de ir a la palabra, de ir al texto, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, a través, Padre, del estudio de hoy, Señor, que traiga convicción a nuestra vida, Señor, que nos ayude a crecer, Padre, en el conocimiento de ti, Señor, y que nuestra vida sea transformada, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para dar redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En tan solo estos 2 versículos, ¿sí?, revelan a nosotros como lector una cantidad importante de verdades que son trascendentales para nuestras vidas. Y hoy estaré compartiendo un par de ellas. ¿Cuáles principios encontramos en estos 2 versículos? Pero quiero comenzar con la doctrina más importante que encontramos en este texto. No solo porque de manera literal es la primera que nos aparece en este texto, sino porque es fundamental para que los demás principios que voy a compartir el día de hoy tengan un peso teológico. Es decir, si entendemos la primera parte de este texto, nacerá en nuestro corazón una convicción que nos moverá a buscar vivir en las Escrituras. Esta primera parte que nos deja el texto, si la comprendemos, si la usamos para inspirar nuestro corazón, le prometo que jamás dejará pasar un día sin que usted tenga hambre de buscar a Dios a través de la lectura de su palabra. Y esta es la primera parte. Vamos al texto otra vez y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa que es inspirada por Dios? Esta se le conoce como la doctrina de la inspiración. Voy a pausar.
Vamos a empezar la clase. ¿Me tienen el timer? Sí, ¿verdad? ¿Qué es una doctrina? La doctrina viene del griego didaskos, que simple y sencillamente significa enseñanza. Eso es lo que significa doctrina. Cuando tú escuchas en las Escrituras y perseveraban en la doctrina, y esta doctrina permanece en la sana doctrina, simple y sencillamente es una palabra que significa enseñanza. Y en este primer pasaje encontramos lo que conocemos como la enseñanza de que la palabra de Dios es inspirada. Pero ¿qué significa particularmente que la palabra es inspirada? Dato curioso. Esta palabra, esta frase que nosotros tenemos en español, inspirada por Dios, en el griego solamente una palabra, es la siguiente, si me la pone por ahí producción, theopneustos, que en el griego significa dos palabras, theos, Dios, nemo, que significa, y no buscando a Nemo, sino nemo, que significa exhalar, theo, Dios, Nemo, exhalar. Es decir, Dios exhaló, inspiró su palabra. No confundamos, algunos piensan que cuando la Escritura dice que su palabra es inspirada, que los autores de las Escrituras como que usaron a Dios como una inspiración, una musa divina que los llevó a escribir cosas buenas acerca de Él y verdades. No, la inspiración no habla de que los autores tuvieron un amor por Dios que los llevó a escribir, sino que literalmente Dios utilizó a los autores a través de su Espíritu Santo para que cada vez que ellos escribían acerca de Dios, cada texto contenga la palabra de Dios, la esencia de Dios, la verdad de Dios. Eso significa que la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, que los textos originales de la Biblia, usted literalmente tiene en sus manos la voz de Dios, la esencia de Dios, el poder de Dios. No solo buenos deseos acerca de Dios, sino Dios mismo está en ella. Y de ahí emanan otras ideas importantes. La primera es que si Dios la inspiró, en la palabra no hay error. La palabra de Dios es la palabra en la cual podemos confiar que cada tilde, cada punto contiene verdad. También nos habla de que la palabra de Dios es suficiente. Y hoy en día es una de las doctrinas que más se pelea. Por ejemplo, ¿necesitamos solamente la palabra de Dios o podemos utilizar otros medios para que nuestra vida sea transformada? Yo no sé usted, pero prefiero un texto que contenga la exhalada presencia de Dios impresa en cada uno de los textos que cualquier otra cosa. Prefiero tener en mis manos el texto del Dios de la creación, el mismo que cuando creó con la palabra en Génesis y puso una impresión de su esencia en el texto, lo prefiero que cualquier otra cosa. Así que no solo la palabra de Dios es suficiente, no contiene error, sino también cambia vidas. Fíjese, en esa palabra, theopneustos, que Dios haya inspirado la palabra de Dios, es suficiente para que usted busque constantemente leer la Biblia. Le presento una pregunta. ¿Qué haría usted si tuviera la oportunidad de un día estar cara a cara con Dios como Moisés estaba? ¿Qué haría usted por tan solo un día para estar en el huerto del Edén como Adán y Eva caminando con Dios y hablando con Él? Yo quiero que todos daríamos hasta nuestra propia vida para tener una experiencia de esa magnitud. ¿Pero qué cree? Puede pasar más de un día ante la presencia de Dios, ante Dios mismo, si usted abre el texto bíblico y lo lee. La palabra de Dios
es inspirada por Él. Ese es el primer punto. Ahora sí, hoy le voy a compartir de este mismo texto 6 razones por las cuales el creyente debería permanecer y vivir en las Escrituras. 6 razones por las cuales debemos perseverar en las Escrituras. Razón número 1. Provee conocimiento. Provee conocimiento. Si se acuerda, cuando leímos el texto, dice que la palabra es útil para, primero, enseñar. Cuando nosotros, como creyentes, interactuamos con las Escrituras, comienza nuestro razonamiento a parecerse más al razonamiento de Dios. Comienza a cambiar nuestros deseos, nuestros anhelos. Y no le estoy hablando de mero conocimiento literario, sino comienza en nosotros, en todo creyente, a cambiar la manera en que pensamos. ¿Qué dice? Romanos 12 dice, no se conformen con este tiempo, sino transformaos su pensamiento, para entonces poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es a través de leer la palabra en que nosotros comenzamos a cambiar la manera en que pensamos. Comenzamos a cambiar en la manera en que razonamos. Es decir, cuando viene un problema ante nuestra vida, cuando tenemos algún conflicto, en vez de razonar con inteligencia humana, vamos a comenzar a razonar con los principios de Dios. Comenzamos a entonces cambiar totalmente nuestra visión del mundo y comenzamos a ver el mundo con los ojos de Dios. Nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y no solo es útil para enseñar a otros, porque muchos cuando leen ese texto piensan que solamente es útil para enseñar a otros. Que es cierto, si usted quiere enseñar a la iglesia, si quiere enseñar en un grupo pequeño, es mejor que comience a interactuar con la palabra porque va a tener material para poder entonces enseñar a otros. Pero la palabra aquí, enseñar, tiene particularmente una connotación más. Nos enseña la verdad y a evadir mentira. De hecho, si vamos al texto, si vaya conmigo, si quiere, ahí en su texto bíblico, a 2 de Timoteo, capítulo 3, y voy a leer entonces ahora desde el 12. Va a haber bastante Biblia hoy, así que téngame paciencia. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastrándolas por las diferentes concupiscencias. Estas están aprendiendo a no llevar el conocimiento de la verdad. Y luego empieza a avanzar. Si se dan cuenta ahí, Pablo le dice a Timoteo, habrá un momento en la historia que vendrán personas que traerán confusión dentro de la iglesia. Pero mire lo que dice el 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito y fe, amor, paciencia, persecución y padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que han sufrido y que todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo
padecerán persecución. El 13 es la clave. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego encontramos el versículo que estamos estudiando. Toda la escritura es inspirada por Dios, etcétera, etcétera. El contexto nos enseña que las escrituras es la única arma que tenemos para hacerle frente a la mentira. Que cuando usted esté escuchando a otra persona hablar de Dios, ¿sí?, pero de una manera diferente, donde está cambiando el evangelio, donde está metiendo sus propias ideas humanas, la única herramienta para poder usted hacerle frente a eso es a través de las escrituras. Solamente eso. Y ese pasaje que te acabo de leer le antecede a 2 Timoteo 3:16. Es decir, cuando Pablo dice, y es útil para enseñar, es útil para enseñarte a ti, a defenderte de las mentiras que hay allá afuera. Punto número uno, provee conocimiento. Vamos a la segunda razón, provee convicciones. Y aquí el texto dice que es útil para enseñar y luego ¿para qué? Para redarguir, nos dice el texto. De hecho, esa es la NTV que nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, el punto que ya les acabo de mencionar. Vamos al siguiente texto, que nos dice, es útil para redarguir. ¿Y qué es redarguir? Redarguir es cuando el Espíritu Santo, a través de la lectura de la palabra de Dios, nos enseña qué está mal en nuestras vidas. Nos convence de nuestro propio pecado. Es más, ¿nunca le ha pasado que cuando lee la palabra de Dios hay algo como que le incomoda? ¿Nunca le ha pasado? Que está leyendo la palabra de Dios y dice, ay no, ese texto no me gustó, vamos a otro. Y lees ese texto y también te cala. Es como un espejo. De hecho, Santiago dice, leer las escrituras, leer las escrituras y no hacer lo que dicen ellas es como un hombre que se ve al espejo y luego se olvida quién es. Las escrituras son un espejo que nos muestra exactamente cómo estás, qué cola traes para que te pisen y qué en tu vida ofende a Dios. Hermanos, yo no sé usted, pero yo quiero llegar a la edad en el cual no me moleste que hermanos que me aman me digan, pastor, le voy a decir algo, pero no se enoja, que hoy le huele la boca a pollito feo. Prefiero que me diga y pasar la pequeña pena de que me huele la boca, a que ya ande yo ahí orando por todo el mundo y saludando a la gente y con la boca bien hedionda. Yo no sé usted, prefiero llegar a esa edad donde tenga yo la confianza. Y por favor dígame, si un día me huele la boca a ese aliento mañanero de café, dígamelo, por favor. ¿Ok? Es más, la señal nomás va a ser así. Así. Igual hace la Biblia. Cuando usted la abre y pasa tiempo con ella, y hay algo en el texto que no se alinea con su vida, va el Espíritu Santo a utilizarlo para redarguirlo, para cambiar su percepción de sí mismo. Va a decir, no, yo no me parezco a lo que este texto pide que sea. Y me pasa todo el tiempo. Así que mi consejo es, cuando la Biblia le incomoda leerla, es cuando más tiene que poner atención. ¿Qué es lo que Dios quiere estar enseñando? Punto número 2 es vivir en las escrituras, provee convicciones. Tercero, provee corrección. Mire lo que dice el texto, es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Y esta palabra corregir en el griego proviene también de lo que se oye ortos.
De hecho, usted ha escuchado ortopédico, ¿sí, verdad? ¿Qué hace el ortopédico? Alinear la espalda, ¿verdad? Orto significa alinear. Cuando decimos, es que ellos son creyentes ortodoxos, son creyentes que buscan estar alineados a la palabra. Vivir en las Escrituras provee corrección. Corrección de nuestra vida, corrección de nuestros ideales, corrección de ideas mal percibidas. ¿No le ha pasado que ha tenido usted una idea por muchos años, porque se la dijo la tía, la abuela, la prima, otro pastor, y cuando va a las Escrituras se da cuenta, caray, a ver, a mí me habían enseñado otra cosa, pero aquí dice otra cosa? Entonces, ¿quién está mal? Ya dijimos que el texto está inspirado por Dios. Entonces, lo que deberíamos de hacer es alinear, corregir nuestro pensamiento a lo que dice el texto, no lo que dicen las otras personas acerca del texto. Las Escrituras proveen corrección. De hecho, es tan poderosa que te comienza a corregir aunque tú no lo sepas. Es tan poderosa la palabra de Dios que empieza a cambiar desde las entrañas de tu ser lo que tú eres y lo que tú haces. ¿Cuántos de aquí tienen aproximadamente de 1 a 3 meses de creyente? Levante su mano. Ya tenemos. Ok. De 5 a 6 meses. Ahí hay uno. Muy bien. Hola. De 6 meses a 1 año. Muy bien, acá hay otra. Más de 1 año. Levante la mano. Ok. Eso quiere decir 1 a, no sé, a 50, depende de cuántos años tengas. ¿No se ha dado cuenta que en la primera etapa de tu vida como creyente, ya sea de los primeros 3 meses al año, la gente comienza a decirte, bueno, ¿y tú qué traes? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? ¿Qué hablas diferente? ¿Sí? Ahora quieres orar todo el tiempo por la comida. ¿Sí? Ahora ya no dices maldiciones. ¿Qué onda contigo? Ya eres un aleluya. ¿Te acuerdas cómo le decían así? ¿Qué pasa? Ni cuenta te has dado que vivir bajo las Escrituras, vivir bajo la predicación de la sana doctrina, vivir constantemente escuchando la palabra de Dios, empieza a corregir tu carácter, tu corazón, tus ideas, tanto que eres otra persona. Y a veces ni siquiera tú te has dado cuenta, pero los demás han percibido. Así que la tercera razón provee corrección. Y ya estoy terminando. Cuarta razón, provee carácter. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y qué quiere decir instruir en justicia? Aquí Pablo está diciendo que la Escritura ayuda a que nosotros comencemos a tener un carácter parecido a Cristo. Cristo es la imagen viva de la justicia de Dios. En Él encontramos justificación, en Él encontramos toda verdad. Y cada vez que pasemos más tiempo siendo lavados por la Escritura, comenzaremos a parecernos más a Cristo. La Biblia provee carácter. Y no carácter en términos de, pues ahora soy más fuerte, soy más valiente, ¿sí? soy más audaz. No de ese carácter, sino el carácter de Cristo. De hecho, Cristo está esperando que un día que venga por nosotros encuentre una iglesia pura y sin mancha, cambiante, una iglesia que demuestre su carácter. Pastor, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque hay áreas en mi vida que la verdad no se parecen absolutamente nada a Cristo. Ahí voy, ahí la llevo. Pero hay cosas que, cuando veo a esa tía sí saca de mí lo más profundo de coraje. Todos tenemos esa tía que viene, ¿verdad?, a la casa,
que por más cristiano que seas, cuando la ves, ¿verdad? Como que algo pasa. Señor, ¿cómo le hago? Pastor, ¿cómo le hago? Hermanos, entre más tiempo usted pase las escrituras lavan su carácter, lavan el viejo hombre y comienza usted a parecerse más a Cristo. De hecho, las escrituras nos dicen que la esposa de Cristo es lavada por medio de la palabra. Es decir, nosotros, la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, somos lavados por la palabra de Dios. Cada vez que venimos al servicio, escuchamos la sana doctrina predicada, cada vez que pasamos horas en el texto bíblico, nuestro carácter va menguando y nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. Siguiente, quinta razón, son dos más, aguánteme. Provee crecimiento y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de ¿qué? Ponme el texto, por favor, si lo tienes por ahí. A fin de presentar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ay, ya no la puso más difícil, pastor. Perfecto. ¿Cómo que perfecto? ¿Cómo voy a ser perfecto? La perfección es difícil de alcanzar. Bueno, de hecho la palabra perfecto que tenemos en el castellano, en el griego es artios. ¿Qué significa? Completo o maduro. Las escrituras ayudan a que empezamos a madurar en la fe, a fin de que nos presentemos como hombres delante de Dios maduros. Y este es el desafío que nos arrojó el pastor Esteban. Miles City, qué bueno que has crecido como congregación, pero ahora busquemos crecer en profundidad del conocimiento de Dios y el carácter de Cristo. Hermanos, lo único que nos va a ayudar a madurar, es decir, a reaccionar cada vez más como Dios quiere, a parecernos más a Cristo, es vivir constantemente en las escrituras. Si usted, mire, no es lo mismo tener 50 años que ser un cristiano maduro. Usted puede ser alguien de 50, 60 años que no pasa tiempo con Dios y sobre todo no pasa tiempo en las escrituras, y por más que usted sea longevo y biológicamente tenga madurez, espiritualmente puede ser que no tenga madurez. No hay de otra. La única manera de crecer en madurez espiritual es pasando tiempo con Dios a través de la lectura de la palabra. Y la última, y una de mis favoritas, sexta razón, provee capacidades. Dice el texto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, si usted anhela servir a Dios, si usted anhela tener un ministerio, si usted anhela ser alguien útil en las manos de Dios, necesita la escritura. Es la única manera en que nuestros dones y talentos que Dios ha depositado en ti tengan fortaleza, fuerza y sobre todo utilidad en las manos de Dios. Las escrituras proveen capacidades. Hermano, le tengo una buena noticia. Después de esta lección de 30 minutos de la palabra de Dios, le tengo una buena noticia. Cuando usted le dijo sí a Cristo, ¿sí?, recibió al Espíritu Santo, fue sellado con el Espíritu Santo, y juntamente con el Espíritu Santo usted recibió dones de parte de Dios, un propósito de parte de Dios. Usted tiene dones y talentos que yo no tengo. Usted tiene capacidades divinas que yo no tengo, que son necesarias, como dice Efesios, para la edificación de la iglesia. Usted está aquí y tiene un propósito. Y la única manera en que nosotros vamos a poder como iglesia ver qué capacidades tienes y cómo usarlas es si usted nos ayuda haciendo la tarea de pasando tiempo en las escrituras. Sexto punto, provee capacidades. ¿Me aguantas un minuto más?
Bueno, aunque no quieras. Un último pasaje. ¿Qué le parece? Un último pasaje. Y se lo iba a leer directamente del texto, pero se lo voy a contar más bien. Un pasaje más. Lo más importante, me hubiera podido subir y en 2 minutos haberte dicho lo más importante de vivir en las Escrituras. Y lo más importante de vivir en las Escrituras es porque todas ellas hablan de Jesucristo. Esa es la más importante. Sí, provee conocimiento, provee corrección, provee convicción, provee carácter, provee capacidades. Pero sobre todo es la gasolina del creyente para vivir una vida apasionada por Cristo. Y el pasaje que te quiero compartir solamente está en el libro de Lucas, capítulo 24. Los discípulos de camino a Emaús. ¿Has escuchado esa historia? Y dice la historia que iban 2 discípulos caminando de Jerusalén a Emaús, más o menos una distancia de 11 kilómetros. Y que ellos iban tristes porque antes de eso había muerto Jesucristo en la cruz del Calvario. Y iban tristes caminando de camino a Emaús. Y en eso dice las Escrituras que se les apareció Cristo en medio de ellos. Pero que Cristo no le permitió que lo reconociera. Entonces viene Cristo, están los dos, van caminando por ahí y le preguntan, ¿de qué están hablando? ¿De qué hablan ustedes dos? Y uno de ellos le dice, ¿quién eres tú? ¿Dónde has estado? ¿No sabes el último chisme de Jerusalén? Vino un profeta que había dicho que él era el Mesías. Y nosotros le creímos a ese profeta. Y lo seguimos y teníamos nuestra esperanza puesta en él. Pero hace poco lo mataron en la cruz y murió. Entonces Cristo les contesta, ¡ay, insensatos! ¿A poco no saben que todo lo que hablan las Escrituras acerca del Mesías tenía que pasar? Eso que me cuentas de que tenía que ir a la cruz, que tenía que morir, de eso hablan las Escrituras. Pero es más, los acompaño. Y no solo les acompaño, les voy a mostrar cómo en todas las Escrituras aparece el Mesías del cual tú hablas. Y dice que por esos 11 kilómetros, si tú te chutaste media hora de predica acerca de la palabra de Dios, esos dos se chutaron una clase teológica de 11 kilómetros, donde Jesús les mostró como en Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, Reyes, Crónicas, los profetas, Jonás, Malaquías, Amós. Todo el Antiguo Testamento les mostró cómo en cada uno de sus puntos Él estaba ahí. Y dice que al final de ese viaje llegan y se sientan a comer. Y entonces Cristo levanta el pan y lo parte. Y cuando lo partió, se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que era Jesús. Y en ese momento, ¿qué hizo Jesús? Desapareció. Se les fue. Y se quedaron atónitos. Todo este tiempo, el que nos enseñó las Escrituras era Él. Era Cristo. Y uno de ellos dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba las Escrituras? Hermano, lo más importante, si te vas a llevar una cosa, es que si vives una vida en la palabra de Dios, te encontrarás con Cristo en cada verso, en cada hoja, en cada punto. Cristo estará ahí en tu vida para estar en un encuentro cara a cara contigo. ¿Qué le parece si se pone de pie conmigo? Señor, si con algo nos podemos quedar esta tarde, Señor, es que entendamos que eso no solo es cualquier libro. Esto contiene
tu palabra, Señor. Eso contiene poder, eso contiene cambio, eso contiene transformación, Señor. Eso contiene, Padre Santo, superación. Eso contiene promesas, verdades. Ese contiene un espejo que me puede mostrar qué tengo que cambiar para parecerme más a ti, Señor. Esto es suficiente, Señor. Contiene cómo yo puedo ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor empleado, Señor. Contiene, Señor, cómo respetar a mis autoridades, Señor. Contiene, Señor, cada cosa de mi vida y de mi ser, Señor. Contiene la verdad acerca de cómo ser mejor ser humano. Contiene, Señor, tantas cosas, Padre. Pero lo más importante, Señor, es que de Génesis y Apocalipsis, Señor, contiene la verdad y la vida que eres tú, Jesucristo. Padre, hoy queremos terminar con esta oración, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser creyentes que viven en las Escrituras.